Hola amigos. En este ciclo nos sumergiremos en el mundo del océano y hablaremos de aquellos que no tuvieron miedo de desafiarlo. He recopilado para ustedes 30 historias increíbles sobre los secretos que esconden sus profundidades. Abróchense los chalecos salvavidas. Nuestro viaje comienza. Amigos, gracias por su poderoso apoyo. Si les ha gustado este episodio, denle me gusta y escriban en los comentarios su ciudad. Para ustedes son un par de clics, pero para nosotros es una enorme motivación y ayuda para avanzar. Que disfruten de la visualización. Historia número 1. Un surfista por casualidad en una ola más alta que un rascacielos. Alaska, Bahía de Lituya. 9 de julio de 1958. Este lugar parece un rincón del paraíso. Una bahía tranquila y estrecha, rodeada de majestuosas montañas y glaciares. El pescador Howard Ulrich entró a la bahía en su pequeña embarcación Edry para pasar la noche. Con él estaba su hijo de 8 años. Arrojaron el ancla, cenaron y se acostaron, disfrutando de la calma de la noche blanca. Howard no sabía que la bahía de Lituya era un arma de la naturaleza cargada. La forma única del fondo y la entrada estrecha la convertían en una trampa perfecta para cualquier ola. Alrededor de las 10 de la noche, la tierra tembló. Fue un terremoto de fuerza monstruosa. Las montañas alrededor de la bahía se sacudieron. Howard salió corriendo a la cubierta y vio lo que la razón humana se negaba a aceptar. Una gigantesca roca en la cima de la montaña se desprendió. 90 millones de toneladas de piedra y hielo cayeron al agua desde una altura de casi 1000 metros. El impacto fue tan poderoso que el agua no solo se derramó, sino que se elevó. En la costa opuesta de la bahía se formó una ola. Pero no era un tsunami cualquiera. Era una pared de agua de 524 metros de altura. Piénsenlo, 524 metros son más que la Torre Ostankino. Es más alto que el Empire State Building. Fue la ola más alta jamás registrada en la historia de la humanidad. Esta montaña de agua despojó a los árboles de la costa hasta dejarla en piedra desnuda, y ahora se dirigía directamente hacia la pequeña embarcación de Howard. Solo tenía unos segundos. No había a dónde correr. El ancla mantenía el barco en su lugar, convirtiéndolo en un blanco. Howard, actuando por puro instinto, le puso un chaleco salvavidas a su hijo y encendió el motor a toda potencia. La cadena del ancla se tensó y se rompió como un hilo. Dirigió la proa del barco directamente hacia la pared de agua. Era un suicidio, pero era su única oportunidad de atravesar la cresta. La embarcación fue lanzada hacia arriba. Howard Borge contó que fue como un ascensor que se caía al cielo. Ascendieron cada vez más alto hasta que se encontraron por encima de las copas de los árboles que crecían en las laderas de las montañas. Volaban sobre el bosque. Abajo de ellos había un infierno de árboles rotos, hielo y espuma. Howard sostenía el timón con los dedos pálidos, rezando a todos los dioses del mar. La ola los trasladó a través de la bahía de Lituya, como si fueran una astilla, y los escupió en el océano abierto. Cuando el agua se calmó, la bahía de Lituya había cambiado de forma irreconocible. El bosque había sido destruido. Otros 2 barcos que estaban en la bahía desaparecieron sin dejar rastro, pero Howard Ulrich y su hijo sobrevivieron. Se convirtieron en las únicas personas en la historia que surcaron la ola más grande del planeta en un barco de pesca y regresaron para contar la historia. El océano perdonó a Howard, arrojándolo a la superficie. Pero en la siguiente historia, contaremos sobre una misión cuyo objetivo no era salvar, sino robar algo enorme desde el fondo. Esta fue la operación más cara y secreta de la CIA en el océano, disfrazada como una extracción de minerales. Historia número 2. El robo en el fondo del océano. 1968. En pleno apogeo de la Guerra Fría, el submarino soviético K-129, con misiles nucleares a bordo, desapareció en el Océano Pacífico. Se hundió a una profundidad de 5.000 metros, a miles de millas de Hawái. La flota soviética lo buscó durante meses, pero no lo encontró. Sin embargo, los sistemas hidroacústicos estadounidenses detectaron una explosión. La CIA sabía dónde estaba el submarino, y querían sacarlo. Era un verdadero tesoro. Libros descifrados soviéticos, ojivas nucleares, tecnología. Pero, ¿cómo levantar 2.000 toneladas de acero desde una profundidad de 5.000 metros sin que los rusos se dieran cuenta,
cuyas satélites y barcos vigilaban cada paso de los estadounidenses. Necesitaban una leyenda perfecta. La CIA se dirigió a Howard Hughes, el mismo millonario ermitaño del que hablamos en la pasada serie. Pero aquí su papel era diferente. Le pidieron que construyera un barco para la recolección en aguas profundas de concreciones de manganeso. Sonaba plausible. Un excéntrico millonario buscando minerales en el fondo del mar. Así nació el barco Glar Explorer. Era un monstruo de 200 metros de largo, pero lo más interesante estaba en su interior. En el fondo del barco se ocultaba una gigantesca garra, similar a una pinza, que fue llamada Clementina. En el centro del barco había una enorme piscina con fondo abatible, una piscina lunar, donde planeaban atraer al submarino por completo, para que nadie pudiera verlo desde el aire. La operación recibió el nombre en clave de Azorian. Su presupuesto fue de $800 millones, 4.000 millones en precios actuales. En el verano de 1974, el Glar Explorer llegó al lugar. Barcos de inteligencia soviéticos rondaban cerca, observando a los mineros. Los estadounidenses estaban representando una obra de teatro, recogiendo muestras de suelo y quejándose en el aire de fallos en el equipo. Y bajo el agua, a 5.000 metros de profundidad, la garra de acero descendía lentamente por las tuberías hacia el casco del K-129. La captura fue exitosa. La garra abrazó el submarino. Comenzó el ascenso. Fue el ascensor más tenso de la historia. Cualquier error y el submarino se desintegraría o estallaría la ojiva nuclear. Cuando quedaban 1.500 metros hasta la superficie, ocurrió lo imprevisto. El casco del viejo submarino no soportó la carga. Se rompió por la mitad. La parte trasera, donde se encontraban los misiles y los libros de cifrado, salió disparada de la garra y cayó de nuevo en el abismo. Los estadounidenses solo lograron sacar la parte delantera, alrededor de un tercio del submarino. Dentro encontraron torpedos con ojivas nucleares, o, según otra versión, sin ellas, y los cuerpos de 6 marineros soviéticos. La CIA volvió a enterrar a los marineros en el océano con todos los honores militares, recitando una oración en ruso y cubriendo los cuerpos con la bandera de la URSS. Grabaron esto en video para que algún día se lo entregaran a Rusia, lo cual fue hecho en los años 90. La operación Azorian es considerada el robo marítimo más técnicamente complejo de la historia. Gastaron miles de millones para recuperar solo un trozo de metal, pero demostraron que para los ingenieros no hay profundidades inalcanzables. Los estadounidenses estaban sacando acero del fondo del mar, pero el héroe de la siguiente historia sacó oro del agua. Toneladas de oro. Él era un buzo británico que trabajaba en completa oscuridad dentro del barco hundido, arriesgando ser aplastado por lingotes de oro. Historia número 3. Oro en el Salón de la Muerte. Octubre de 1940. El crucero británico Laurentic, que transportaba 43 toneladas de oro en lingotes para pagar suministros militares de los Estados Unidos, hizo explosión con una mina alemana cerca de la costa de Irlanda. El barco se hundió a una profundidad de 40 metros. El oro, que valía una fortuna, quedó atrapado en una trampa de metal deformado, corrientes y tormentas. El almirantazgo británico no podía permitirse perder su tesoro. Contrataron a un equipo de buzos liderado por el legendario comandante Gaimbon Damant. El trabajo era infernal. Los buzos de esa época trabajaban en pesados trajes, recibiendo aire a través de mangueras desde la superficie. 40 metros era el límite para trabajar de forma segura. El riesgo de enfermedad por descompresión era enorme. Damant y su equipo se sumergieron hacia el Laurentic. Hicieron volar las cubiertas para llegar a la sala del oro, el Salón de la Muerte. Pero llegaron tarde. Las tormentas habían destrozado el casco del barco. La sala de oro se derrumbó en la bodega, y desde arriba fue aplastada por cientos de toneladas de escombros, vigas de acero, mamparos y partes del motor. El oro se esparció por el fondo, mezclándose con barro y hierro. Los buzos tuvieron que convertirse en mineros. Durante 7 años, con interrupciones por la guerra, trabajaron bajo el agua. Cortaron metal a mano, usando explosivos y sierras. Desenterraron el lodo con las manos desnudas en gruesos guantes, buscando a ciegas pequeños lingotes pesados. Una vez, el buzo Miller encontró un lingote de oro. Intentó meterlo en una bolsa, pero una plancha de acero, desplazada por la corriente, le atrapó la pierna.
El agua subía, la presión cambiaba. Miller estuvo atrapado varias horas hasta que sus compañeros lo liberaron. No soltó el lingote. Trabajaron en completa oscuridad entre bordes afilados de metal, listos para cortar la manguera de aire. A veces encontraban huesos humanos, restos de la tripulación del Laurentic. En una de las temporadas, recuperaron lingotes por un valor de 2 millones de libras esterlinas. El oro se colocaba en simples cubos y se levantaba con cuerdas. Para 1924, el equipo de Damant había realizado 5.000 inmersiones. Recuperaron 3.186 lingotes de oro de los 3.211 que se encontraban a bordo. Eso es el 99% de la carga. Fue la operación de recuperación de tesoros más exitosa de la historia. El valor del oro recuperado cubrió los costos de la operación cientos de veces. Los buzos recibieron bonificaciones, pero el mayor premio fue el orgullo. Vencieron al océano, recuperando lo que él consideraba suyo. 25 lingotes aún yacen allí, en algún lugar de la arena, desafiando a los buscadores de aventuras. Los buzos buscaban metal, pero el héroe de la siguiente historia buscaba tierra, y la encontró donde no debería estar. Fue un capitán que descubrió una isla que no existía, y obligó a los cartógrafos de todo el mundo a redibujar mapas, solo para que luego se descubriera que era una ilusión. Historia número 4. La tierra de San Nicolás y otros fantasmas del océano. Los marineros a menudo ven lo que no existe. El cansancio, la niebla, la refracción de la luz crean ilusiones. Pero la historia de la tierra de Crocker es la historia de cómo un espejismo estuvo a punto de arruinar una expedición entera y arruinar la reputación de un gran explorador. En 1906, Robert Peary, el famoso explorador polar, regresó de la Ártica con una gran sensación. Afirmó haber visto una enorme isla al noroeste del cabo Thomas Hubbard. La nombró Tierra de Crocker en honor a su patrocinador George Crocker. Peary describió montañas, valles y picos nevados. El mundo creyó en ella, y la Tierra de Crocker fue marcada en los mapas. En 1913, un joven y ambicioso Donald Macmillan decidió explorar esta nueva tierra. Reunió a un equipo, llevó consigo científicos, fotógrafos y suministros de comida para 2 años. Ellos avanzaron en trineos tirados por perros sobre el hielo, atravesando taros y polinias. El camino fue increíblemente difícil. Las temperaturas bajaron hasta -50, había tormentas de nieve y osos polares hambrientos. Pero Macmillan estaba seguro de que los esperaba la gloria de ser los primeros en descubrirla. Y un día, en una mañana clara, la vieron. ¡Montañas! ¡Grandes y majestuosas montañas en el horizonte! Macmillan gritó de alegría. ¡Ahí está! ¡La tierra de Crocker! Aceleraron el paso. Caminaron hacia ella todo el día, pero al caer la tarde, las montañas cambiaron. Se volvieron difusas y luego, cuando el sol se ocultó, desaparecieron. Probablemente es neblina, pensó Macmillan. Al día siguiente, las montañas aparecieron de nuevo. La expedición avanzó 30 millas más, pero la costa no se acercaba. Su guía inuit, Piugatok, un cazador experimentado, miró el horizonte y sacudió la cabeza. «No es tierra», dijo, «es neblina». Macmillan se enojó. Él había visto las montañas con sus propios ojos, había tomado fotografías, hizo que el grupo siguiera adelante. Caminaron 5 días más. Se adentraron tanto en el océano que los suministros de comida comenzaron a escasear. El hielo bajo ellos se volvía delgado e inestable. Finalmente, Macmillan subió a un alto taro y miró con unos binoculares. La tierra estaba allí, magnífica, con valles y picos. Pasó los binoculares a los demás. Todos la vieron. Pero cuando el sol se movió, ante los sorprendidos exploradores, la majestuosa cordillera comenzó a cambiar de forma, transformándose en nubes, y luego simplemente se disolvió en el aire. Era una fata morgana. Un complejo fenómeno óptico, cuando las capas de aire frío y caliente crean un reflejo de hielo o simplemente del cielo, formando la ilusión de montañas. La tierra de Crocker no existía. Robert Peary probablemente había visto el mismo espejismo, o, como sospechaban algunos, inventó esta isla para conseguir dinero de Crocker para la siguiente expedición. Macmillan tuvo que regresar con las manos vacías. Pasó 4 años de su vida,
arriesgó a su gente y el dinero, persiguiendo un fantasma. Los mapas tuvieron que ser redibujados, borrando el continente inexistente. Macmillan persiguió una sombra, pero el héroe de la siguiente historia persiguió la velocidad sobre el agua. Construyó un barco que era más rápido que una bala, pero el agua a tal velocidad se vuelve dura como el concreto. Y lo descubrió por la experiencia. Historia número 5. El hombre que superó a la muerte sobre el agua. Donald Campbell era un piloto británico obsesionado con la velocidad. Ya había establecido récords mundiales en tierra y agua, pero eso no era suficiente para él. Quería superar la barrera de 300 millas por hora, 480 kilómetros por hora sobre el agua. Nadie lo había hecho antes. Construyó el Pájaro Azul K-7, un hidroavión con motor a chorro. No era un barco, era un cohete con flotadores. El 4 de enero de 1967, Campbell salió hacia el lago Coniston Water en Inglaterra. El agua estaba tranquila, como un espejo. Eran condiciones ideales para establecer un récord. Para que el récord fuera válido, necesitaba completar 2 recorridos de ida y vuelta y calcular la velocidad media. La primera travesía fue brillante. Campbell aceleró el ave azul hasta 297 millas por hora. Generalmente, los pilotos esperan a que el agua se calme después de pasar con la embarcación y realizan un nuevo llenado de combustible. Pero Campbell tenía prisa. No se detuvo a repostar para que la embarcación fuera más ligera y casi de inmediato se dio la vuelta para su segundo intento. Este fue un error fatal. Su propio rastro de la primera pasada creó en el agua pequeñas olas. Para una embarcación normal esto no es un problema, pero a una velocidad de 500 kilómetros por hora, el agua se vuelve dura como el asfalto, y cualquier imperfección actúa como un trampolín. Campbell presionó el acelerador. El ave azul rugió y se lanzó por el lago. La velocidad aumentaba, 300, 310, 320 millas por hora. Superó el récord. Pero entonces la embarcación chocó contra las olas. La proa del ave azul comenzó a elevarse. A esa velocidad, el aire debajo de la embarcación funcionó como un ala. La máquina de 2 toneladas se elevó en el aire, hizo un vuelco completo hacia atrás y cayó al agua de nariz. El impacto fue de tal magnitud que la embarcación se desintegró al instante. Las salpicaduras alcanzaron 100 metros. Las últimas palabras de Campbell por radio fueron tranquilas, casi rutinarias. Me voy. Estoy de espaldas. Agua y silencio. Los rescatistas solo encontraron escombros, un casco flotante y su talismán, un osito de peluche llamado Mr. Whoopi. El cuerpo de Donald Campbell no pudo ser encontrado durante 34 años. El lago, como respetando su audacia, lo escondió en el fondo. Solo en 2001, los buceadores encontraron los restos del ave azul y el cuerpo del piloto. Fue enterrado en la orilla del lago que intentó conquistar. Campbell murió tratando de ser más rápido que el viento, pero el héroe de la siguiente historia, al contrario, sobrevivió porque se movía más despacio que una tortuga. Pasó 5 minutos bajo el agua sin tanque de oxígeno, atrapado por una roca, y su corazón casi se detuvo. Historia número 6. 5 minutos al borde de la vida. El buceo libre, o freediving, es el arte de contener la respiración. Herbert Nitsch, un piloto austríaco de aerolínea, fue el rey de este deporte. Lo apodaban pez volador. Podía contener la respiración durante 9 minutos y bucear más profundo que nadie en la historia. En junio de 2012, Herbert decidió establecer un nuevo récord en la categoría de peso variable. Esta es cuando el buzo desciende con un peso pesado y asciende con la ayuda de un globo inflable. Su objetivo era alcanzar una profundidad de 253 metros. Esto es más profundo de lo que pueden descender muchos submarinos militares. Herbert comenzó su descenso. Con cada metro, la presión aumentaba. A 200 metros, sus pulmones se comprimieron al tamaño de naranjas. La sangre se retiró de las extremidades hacia el cerebro y el corazón, un mecanismo de defensa del cuerpo conocido como desplazamiento de sangre. Alcanzó los 253 metros, récord establecido. Abrió la válvula del globo, lo infló y comenzó su ascenso. Pero en el camino de regreso algo salió mal. A unos 100 metros de profundidad, Herbert perdió el conocimiento debido a la narcosis por nitrógeno. Este es un estado similar a una fuerte intoxicación,
cuando el nitrógeno a presión afecta al cerebro como un gas. Normalmente, en tales casos, el buzo está asegurado por sistemas de seguridad que lo llevan a la superficie. Pero Herbert se quedó sumergido y cometió un error. En lugar de subir lentamente, pasando por la descompresión de las paradas para eliminar el nitrógeno de la sangre, él entró en pánico y subió rápidamente. Emergió a la superficie como un corcho, y allí fue golpeado por la enfermedad de descompresión, o Caisson, en su forma más grave. Las burbujas de nitrógeno comenzaron a hervir en su sangre, bloqueando los vasos del cerebro. Herbert quedó paralizado, se quedó ciego. No podía hablar. Su cerebro había sufrido múltiples accidentes cerebrovasculares. Los médicos dijeron que permanecería en estado vegetativo hasta el final de sus días. Estaba confinado a una silla de ruedas. Pero el pez volador no se rindió. Usó esa misma voluntad que le permitió estar sin respirar durante 9 minutos. Comenzó a ejercitarse. Primero movió un dedo, luego un brazo. Aprendió a hablar de nuevo. Pasaron 2 años y Herbert Nietzsche se levantó de su silla. Volvió a bucear, aunque no a las mismas profundidades extremas. Demostró que el cuerpo humano tiene una reserva de resistencia increíble si es guiado por un espíritu indomable. Es la única persona en la Tierra que ha estado a la profundidad de 253 metros con una sola respiración y volvió a la vida normal. Herbert regresó de las profundidades, pero el héroe de la siguiente historia zarpó en un viaje que debía durar 3 meses, pero se extendió a 438 días. Derivó de México a las Islas Marshall, y su único amigo era un pato imaginario. Historia número 7. El Robinson Crusoe de fibra de vidrio. José Salvador Alvarenga era un pescador de El Salvador que trabajaba en México. En noviembre de 2012 salió al mar en su bote de fibra de vidrio de 7 metros para pescar tiburones. Con él iba un joven compañero, Ezequiel Córdoba. De repente, una tormenta se desató. El bote se alejó mucho de la costa. El motor se rompió. La radio se mojó y dejó de funcionar. Se quedaron sin comunicación, sin motor y sin remos en medio del Océano Pacífico. La corriente los arrastró hacia el oeste. Durante las primeras semanas sobrevivieron atrapando peces con las manos desnudas y tortugas. Bebieron agua de lluvia y la sangre de las aves. Pero Ezequiel se quebró. No podía comer pescado crudo ni aves, le daba náuseas, cayó en depresión. Después de 4 meses murió de hambre y deshidratación, negándose a luchar. José se quedó solo en un océano que parecía más un cosmos por su silencio. Driftó más de un año, 438 días. Se convirtió en un hombre primitivo. Creció una barba espesa, su ropa se desintegró y solo llevaba calzoncillos. Aprendió a medir el tiempo con las estrellas y el clima con las nubes. Para no volverse loco, hablaba. Conversaba con el cadáver de su compañero, hasta que lo enterró en el mar después de 6 días, rodeado de aves y tiburones que nadaban cerca. Creó todo un mundo imaginario. Paseaba por su ciudad natal en su mente, probaba comida y se encontraba con amigos. Su bote se cubrió de conchas y algas, convirtiéndose en un arrecife flotante. Los peces venían hacia él, lo que facilitaba la caza. El 30 de enero de 2014, José vio tierra. Era un pequeño atolón llamado Ebon, en las Islas Marshall. Había nadado 10.000 kilómetros. Estaba tan débil que no podía mantenerse en pie. Arrastró su cuerpo a la orilla a gatas. Los lugareños, al ver a un salvaje peludo en calzoncillos desgastados, se asustaron, pero luego lo ayudaron. Cuando José regresó a la civilización, muchos no le creyeron. Él parecía demasiado corpulento para ser una persona que había estado hambrienta durante un año. Lo acusaron de haber comido a su compañero. Pero los detectives y oceanógrafos verificaron su historia. La corriente, el clima, el estado del barco, todo coincidía. El detector de mentiras confirmó que no había comido a Ezequiel. Su corpulencia era por edema debido al exceso de sal y la falta de proteínas. José Álvarez se convirtió en el récord del tiempo más largo sobreviviendo en el océano en la historia. Su historia es un himno a la psique humana, capaz de crear la ilusión de normalidad incluso en el infierno de la soledad. José navegó a la deriva a merced de las olas, pero el héroe de la siguiente historia decidió cruzar el océano por su propia voluntad, pero no en un barco, sino en un barril. Sí, en un barril de vino común,
para demostrar que el Golfo de México es un río. Historia número 8. El anciano y el barril. William Willis era un marinero y escritor estadounidense de 70 años. A los 70 decidió que la vejez era aburrida. Quería cruzar el Atlántico en solitario, pero no de cualquier manera, sino en el bote más pequeño de la historia. Su embarcación se llamaba La Pequeña. No era ni siquiera un bote, sino una cápsula de 3 metros con 5 decímetros de largo. Estaba hecha de acero inoxidable y tenía la forma de una cigarros aplastada o de un barril con vela. En 1966, Willis zarpó de las costas de Florida. Su destino era Inglaterra. No tenía radio, no tenía motor, tenía una hernia que él mismo se ajustó en el mar y un brazo roto. Pero lo más sorprendente de esta historia no es el propio viaje, sino cómo sobrevivió. Willis era un practicante de yoga y bebió agua de mar. Sí, no te has equivocado. Todos los manuales de supervivencia dicen, beber agua de mar es la muerte. La sal mata los riñones y causa locura. Pero Willis afirmaba que si se bebía en pequeños tragos, mezclada con agua dulce, el cuerpo se acostumbra. También practicaba dormir en estado de trance, en el que podía descansar sin perder el control del bote. Su viaje fue una pesadilla. La Pequeña fue lanzada como un corcho. Willis fue arrastrado por la borda, pero estaba atado con una cuerda. Estuvo enfermo, hambriento, pero continuó navegando. Después de 2 meses, fue encontrado por pescadores cerca de Irlanda. El bote estaba dañado, el timón roto. Willis estaba agotado, pero vivo. No había llegado a Inglaterra, faltaban solo algunas centenas de millas, pero había cruzado el océano. A los 70 años logró lo que no es capaz de hacer un atleta joven. Pero el océano no perdona tal osadía 2 veces. 2 años después, a los 75 años, William Willis salió al mar de nuevo en la misma embarcación. Esta vez desapareció sin dejar rastro. Los pescadores rusos encontraron vacía a La Pequeña, a la deriva en el Atlántico. En su diario, la última entrada era confusa. El anciano se había ido en su último viaje y se convirtió en parte de la leyenda. Willis estaba obsesionado por el mar, pero el héroe de la siguiente historia estaba obsesionado con la idea de que la Tierra es hueca y que dentro de ella hay un océano. Y él, siendo almirante de la flota de los Estados Unidos, afirmaba que había volado a través de ese agujero en un avión. Historia número 9. El almirante que encontró la entrada al mundo subterráneo. Richard Byrd no era solo un soñador, era un héroe de América, contraalmirante, explorador polar, el primer hombre en volar sobre el Polo Sur. Su reputación era impecable. Por ello, es más extraño el relato relacionado con su vuelo en febrero de 1947. Oficialmente, esta fue la operación High Jump, un gran salto, una expedición militar a la Antártida. La flota estadounidense buscaba carbón, entrenaba en condiciones de frío y, según rumores, buscaba una base secreta nazi llamada Nueva Suabia. Byrd voló en una misión de reconocimiento desde la base Little America. Según su supuesto diario secreto, cuya autenticidad aún genera debate, pero la leyenda persiste. Durante el vuelo sobre el polo ocurrió algo increíble. Byrd vio que el hielo debajo de él desaparecía. En lugar de un desierto blanco, aparecieron bosques verdes, montañas que no estaban en los mapas, ríos y mamuts. Sí, el almirante afirmaba haber visto mamuts vivos pastando en el valle. La temperatura fuera subió a 20 grados. La comunicación por radio se cortó. Luego, como escribió Byrd, extraños aparatos en forma de disco con una esvástica nazi o símbolo similar se acercaron a su avión. Tomaron el control de su aeronave y lo aterrizaron en la ciudad subterránea de Agartha. Allí fue recibido por un hombre al que llamaban el Maestro. Le transmitió a Byrd un mensaje para la humanidad: detener las pruebas nucleares, de lo contrario, la Tierra perecería. Después de esto, el almirante fue despedido de nuevo a la superficie. Al regresar a la base, Byrd supuestamente informó todo al comando. Fue inmediatamente aislado y interrogado por agentes de inteligencia y se le ordenó guardar silencio por razones de seguridad nacional. Murió en 1957, llevándose su secreto a la tumba. ¿Fue esto una alucinación por hipoxia? ¿Una mistificación ideada por su sobrino tras su muerte? ¿O el almirante realmente vio algo que no encajaba en la visión del mundo?
La historia de la Tierra hueca y Bert se convirtió en la base de numerosas teorías de conspiración, pero el hecho es un hecho. Después de esta expedición, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a dividir la Antártida frenéticamente, como si buscaran allí no solo hielo, sino algo mucho más importante. Bert buscaba una entrada al interior de la Tierra, pero el héroe de la siguiente historia buscaba la salida de su propio cuerpo. Él fue un gran ilusionista que le prometió a su esposa que se comunicaría con ella después de su muerte y le dejó un código secreto. Historia número 10. El último truco de Houdini. Harry Houdini, el mayor mago de todos los tiempos, luchó toda su vida contra los médiums. Odiaba a los charlatanes que se aprovechaban del sufrimiento de la gente, organizando sesiones espiritistas falsas. Los desenmascaraba por docenas, mostrando cómo movían las mesas con los pies y usaban espejos ocultos. Pero Houdini deseaba desesperadamente creer que la vida después de la muerte existía. Solo quería pruebas. Antes de morir, hizo un pacto con su esposa Bess. Idearon un código secreto, una frase que solo él y ella conocían. Razabel, cree. Houdini prometió: si hay una manera de comunicarme con los vivos después de la muerte, la encontraré. Vendré a ti y te pasaré este código. Si un medium dice estas palabras, debes saber que soy realmente yo. Houdini murió el 31 de octubre en Halloween de 1926. Bess esperó. Durante 10 años realizó sesiones espiritistas en cada aniversario de su muerte. Dejó una foto de su esposo, encendió una vela y esperó. Mediums de todo el mundo intentaron comunicarse con el espíritu de Houdini. Le decían diferentes palabras: amor, luz, perdón. Pero nadie dijo: Razabel, cree. En 1929, el medium Arthur Ford afirmó que había recibido un mensaje. Nombró a Houdini. Bess se quedó en shock. Los periódicos salieron con titulares: Houdini ha regresado. Pero pronto se descubrió que Ford había estado engañando. El nombre no era tan secreto. Houdini había utilizado la palabra Razabel en uno de sus primeros trucos, y eso se podía encontrar en antiguas biografías. Bess estaba destrozada. En 1936, ella llevó a cabo la última sesión con Houdini en la azotea de un hotel en Hollywood, en una transmisión de radio en vivo. La vela ardió durante 1 hora. Silencio. Ninguna respuesta. Al final de la sesión, Bess apagó la vela y dijo al micrófono: 10 años es un tiempo suficiente para esperar a un hombre. Houdini no vino. Mi última esperanza se ha apagado. No creo que los espíritus puedan regresar. Buenas noches, Harry. Nunca más intentó comunicarse con él. Pero la tradición sigue viva. Cada Halloween, millones de personas en todo el mundo se reúnen para llevar a cabo una sesión y tratar de invocar el espíritu del gran Houdini. Hasta ahora, él permanece en silencio. O tal vez simplemente está preparando su truco más grandioso. Houdini no pudo regresar del más allá, pero el héroe de la siguiente historia volvió de un lugar del que no hay regreso para los barcos. Él era el capitán de una nave que atravesó el Triángulo de las Bermudas y perdió tiempo. 10 minutos desaparecieron para siempre. Historia número 11. 10 minutos robados por la niebla. El Triángulo de las Bermudas es un cementerio de barcos y aviones, pero la historia de Bruce Gernon no es una historia de desaparición, es una historia de regreso imposible. El 4 de diciembre de 1970, Bruce, un piloto experimentado, despegó en su pequeño avión Beechcraft Bonanza desde la isla Andros en las Bahamas hacia Florida. Con él estaban su padre y un socio de negocios. El vuelo debía durar alrededor de 1 hora y media. Poco después de despegar, Bruce notó una extraña nube. Era elíptica y crecía ante sus ojos. Bruce intentó rodearla, pero la nube parecía perseguir el avión. Se cerró en un anillo. Se encontraron dentro de un túnel gigantesco de nubes. Las paredes del túnel giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. Al final del túnel se veía un resplandor. Cielo despejado. Bruce aceleró a fondo. El avión se zambulló en ese corredor de nubes. Dentro, comenzó a suceder algo extraño. Las paredes del túnel se iluminaron con una luz eléctrica, aunque no había relámpagos. Los instrumentos se volvieron locos. La brújula giraba como un trompo, y lo más aterrador, la sensación de ingravidez.
El avión parecía volar más rápido de lo que permitía el motor. Salieron del túnel después de unos minutos. Alrededor había una extraña niebla gris-verde. No se veía ni el océano ni el cielo. Bruce se comunicó con el controlador en Miami. «No veo tierra. ¿Dónde estoy?» El controlador respondió con una voz llena de pánico. «No te veo en el radar. Has desaparecido». De repente, la niebla se dispersó. Bruce vio bajo él Miami Beach. «Estoy sobre Miami», dijo. «No puede ser», respondió el controlador. «Despegaste hace solo 47 minutos. El vuelo toma al menos 75 minutos. No pudiste llegar tan rápido». Pero Bruce ya estaba aterrizando. Cuando tocaron tierra, comprobaron los relojes y el combustible. El avión realmente había recorrido una distancia de 150 millas en 47 minutos. Era físicamente imposible para un Beechcraft. Tenía que estar volando a la velocidad de un caza a reacción. Además, gastaron 28 minutos menos de combustible de lo esperado. Bruce Kernan lo llamó neblina electrónica. Él cree que entró en una distorsión espaciotemporal, una puerta de gusano que lo transportó 100 millas hacia adelante en cuestión de segundos. Los escépticos hablan de viento de costado, pero ningún viento puede acelerar un avión de hélice a tal velocidad. 10 minutos, o alrededor de 30, si se considera la diferencia en el tiempo de vuelo, simplemente desaparecieron de la realidad. Se esfumaron. Bruce Kernan es el único piloto que afirma haber volado a través del corazón del Triángulo de las Bermudas y haberlo visto desde adentro. Bruce atravesó el tiempo, pero el héroe de la siguiente historia atravesó una pared de fuego. Era bombero en la plataforma petrolera Piper Alpha, la catástrofe tecnológica más terrible en el mar, y sobrevivió al saltar desde una altura de 50 metros en un mar en llamas. Historia número 12. Salto en el océano en llamas. 6 de julio de 1988, Mar del Norte. La plataforma petrolera Piper Alpha era un gigante que extraía oro negro. En ella trabajaban 226 personas. A las 22 horas ocurrió una fuga de gas. La explosión fue tan fuerte que fue registrada por sismógrafos en la costa. La plataforma se convirtió en una antorcha. El fuego, de 150 metros de altura, rugía derritiendo estructuras. El sistema de extinción de incendios no funcionó. Las bombas estaban apagadas por mantenimiento. El sistema de evacuación también. La plataforma de helicópteros estaba envuelta en llamas. No se podían bajar las lanchas salvavidas. La gente quedó atrapada en esta isla ardiente, en medio del mar frío. La mayoría de los trabajadores se reunió en el bloque de viviendas, esperando la evacuación. Fue un error. El humo y el calor los mataron allí. Pero 61 personas decidieron luchar. Uno de ellos, Gareth Jones, logró llegar a la cubierta de helicópteros. Debajo de él, a una altura de 53 metros, lo que equivale a un edificio de 17 pisos, el mar rugía. Pero el mar también estaba en llamas. El petróleo había subido a la superficie. Gareth tenía una opción: quemarse vivo en la plataforma o saltar al fuego abajo. Eligió el salto. Se deslizó por la barandilla, se tapó la nariz con la mano y dio un paso al vacío. El vuelo duró alrededor de 3 segundos. El impacto con el agua fue aterrador. Gareth se sumergió profundamente, atravesando la capa de petróleo en llamas. Cuando emergió, tuvo que nadar bajo el agua, saliendo a la superficie solo por un segundo para tomar aire, hirviendo y mezclado con humo, y volver a hundirse, porque la superficie del mar era un infierno. Escuchaba cómo las tuberías de gas estallaban sobre él. El calor era tal que la pintura en los barcos de rescate que se acercaban a la plataforma comenzaba a burbujear. Gareth nadó hacia el barco de rescate Silver Pit. Lo sacaron del agua, quemado, en shock, pero vivo. Esa noche murieron 167 personas. Piper Alpha se destruyó completamente y se hundió. Esta es la catástrofe más terrible en la historia de las plataformas petroleras en el mar. Gareth Jones y otros sobrevivientes demostraron que en una situación extrema, el ser humano es capaz de superar el miedo instintivo a las alturas y al fuego por una tenue oportunidad de vida. Gareth sobrevivió al fuego, pero el héroe de la siguiente historia sobrevivió en manos de piratas, aunque no en el mar, sino en el aire.
Era el capitán de un avión que fue secuestrado por terroristas y obligado a volar en círculos sobre el mar Mediterráneo, hasta que se les acabó el combustible y la paciencia. Deténgase, ya hemos hablado sobre el secuestro de aviones en el contexto de la fuga. Regresaremos al mar. El héroe de la siguiente historia sobrevivió bajo el agua sin aire más tiempo de lo que sería posible. Era un buceador de perlas que fue arrastrado al fondo por un gigantesco molusco. No, eso es una leyenda. La heroína de la próxima historia es una mujer que fue azafata en el Titanic, luego en el Británico, que explotó por una mina, y luego en el Olímpico, que chocó con un crucero. Sobrevivió a los 3 desastres. Violet Jessop, Miss Imperecedera. Historia número 13. Miss Imperecedera. Violet Jessop fue azafata de la compañía White Star Line. Era joven, hermosa, y atraía las catástrofes marítimas como un imán atrae el hierro. Su primer encuentro con el peligro ocurrió en 1911. Ella trabajaba en el transatlántico Olímpico. Era un enorme y lujoso barco, hermano del Titanic. En el puerto de Southampton, el Olímpico chocó con el crucero militar británico Hawke. El impacto fue fuerte. El casco del transatlántico sufrió una enorme abolladura, pero, afortunadamente, nadie murió, y el barco no se hundió. Violet lo tomó con miedo, pero eso fue solo un calentamiento. En 1912, Violet fue trasladada al nuevo buque insignia de la flota, el Titanic. Ella no quería zarpar. Le gustaba el Olímpico, pero sus amigos la convencieron. En la noche del 15 de abril, ya estaba en la cama cuando el barco chocó contra un iceberg. Violet subió a la cubierta. Ayudó a los pasajeros que no hablaban inglés a ponerse los chalecos salvavidas. Un oficial le ordenó que se subiera al bote salvavidas número 16 para dar el ejemplo a otras mujeres que temían entrar en las pequeñas embarcaciones. Le pusieron en manos un paquete, el de un bebé olvidado. Violet mantuvo al niño cerca de su pecho toda la noche, hasta que fueron rescatados por el Carpathia. A bordo del barco de rescate, una mujer se acercó corriendo, le arrebató al niño y se marchó sin una palabra de agradecimiento. Violet sobrevivió al desastre más famoso del siglo. Podría pensarse que era hora de cambiar de profesión, pero el mar la llamaba. En 1916, en plena Primera Guerra Mundial, ella estaba de nuevo en el mar, esta vez como enfermera en el barco Hospital Británico. Era el tercer hermano gemelo del Titanic y del Olímpico. En el mar Egeo, el barco explotó por una mina alemana. El Británico se hundió mucho más rápido que el Titanic, en solo 55 minutos. El capitán intentó llevar el barco a la costa, así que los hélices funcionaban a toda potencia, sobresaliendo del agua. Violet saltó a un bote salvavidas, pero el bote fue arrastrado por la corriente bajo el gigantesco y giratorio hélice. La embarcación fue triturada en astillas junto con las personas. Violet logró saltar fuera del agua en el último momento, pero el quille del bote le golpeó en la cabeza. Ella se hundió. Sabía que estaba muriendo, recordó, pero lamento mucho no haberme cepillado los dientes antes de morir. Emergió. Su cráneo estaba fracturado, pero su densa cabellera y el chaleco salvavidas amortiguaron el golpe. La sacaron. Violet Jessop sobrevivió al hundimiento de los 3 gigantescos transatlánticos de la clase Olympic. ¿Y saben qué? Después de la guerra, volvió a trabajar como azafata. Navegó durante otros 42 años, realizó 2 viajes alrededor del mundo y se retiró a más de 60 años. Murió a la edad de 83 años de insuficiencia cardíaca en su cama, lejos del mar que tan esmeradamente había intentado acabar con ella, pero nunca pudo. Sobrevivió a catástrofes, pero el héroe de la siguiente historia creó una catástrofe para ocultar otro crimen. Era un capitán que hundió su barco, lleno de pasajeros, por el seguro. Pero un pequeño detalle, un reloj, lo delató. No, eso es demasiado común. La siguiente historia es sobre un hombre que descendió al fondo de la fosa de las Marianas en 1960. Don Walsh y Jacques Piccard, y el cristal de su batiscafo se agrietó a una profundidad de 10.000 metros. Historia número 14. La grieta en el fondo del mundo. 23 de enero de 1960. Océano Pacífico, tormenta. En medio de las olas se balanceaba un extraño aparato, parecido a un dirigible con una esfera de acero atada a él.
Era el batiscafo Trieste. Dentro de la estrecha esfera de acero, de apenas 2 metros de diámetro, estaban sentados dos hombres, el oceanógrafo suizo Jacques Piccard y el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Don Walsh. Su objetivo era el abismo Challenger en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, 11.000 metros de agua por encima de ellos. Nadie había ido jamás tan profundo. La presión allí es 1000 veces superior a la atmosférica. Es como si le pusieran un elefante sobre su dedo pulgar. Si el casco del batiscafo no resiste, los aplastará más rápido de lo que el cerebro puede registrar el dolor. Comenzaron el descenso. Fue una caída lenta. En la eterna noche, tras el cristal, desapareció la luz. La temperatura dentro de la esfera cayó a niveles helados. Comieron chocolate para calentarse. 4 horas de descenso, a una profundidad de 9000 metros. De repente, se oyó un fuerte crujido. Todo el batiscafo tembló. Piccard y Walsh se miraron. En esa situación, solo hay una salida razonable: soltar el lastre y ascender de inmediato. Pero no lo hicieron. Revisaron los instrumentos. Todos los sistemas funcionaban con normalidad. Probablemente solo sea el casco exterior comprimiéndose. Decidieron y continuaron el descenso. Finalmente, llegaron al fondo. Profundidad de 10.912 metros. Encendieron los focos y vieron un pez plano similar a un alenguado, y un camarón. Era el descubrimiento del siglo. La vida existe incluso bajo una presión tan monstruosa. Pasaron 20 minutos en el fondo, y entonces Piccard vio la razón de aquel aterrador sonido. El cristal interno de la ventanilla, a través del cual miraban por una ventana cónica de plexiglas, se había agrietado. La grieta atravesaba toda la ventanilla. Si el cristal se rompe, el agua entraría a gran velocidad, cortando todo a su paso. «Es hora de irnos», dijo Piccard tranquilamente. Soltaron el lastre, toneladas de chatarra de hierro. La subida tomó 3 horas y 20 minutos. Durante todo ese tiempo miraban la grieta, rezando para que no se expandiera. Cuando salieron a la superficie, descubrieron que la ventanilla exterior de plexiglas, bajo presión, se había comprimido y se había movido un poco, transfiriendo la carga al cristal interno. Un poco más, y el batiscafo se habría convertido en su tumba de acero. Piccard y Walsh fueron los primeros hombres en tocar el fondo de la Tierra. El siguiente hombre en hacerlo fue el director James Cameron, quien descendió allí solo 52 años después. Regresaron desde lo más profundo, pero el héroe de la siguiente historia, por el contrario, intentaba no hundirse en la superficie, pero su barco volteó y quedó atrapado en una burbuja de aire, donde cantó canciones para que los tiburones no se acercaran. No, es nuevamente sobre Harrison O'Kene, a quien estamos evitando. La siguiente historia. Un hombre que sobrevivió en la boca de una ballena. Michael Packard, pescador de ballenas, fue tragado por una ballena jorobada en el año 2021 y luego fue expulsado. Esto es fresco e increíble. Historia número 15. Ionapkoda. Michael Packard era un experimentado pescador de ballenas. Durante toda su vida, 57 años, buceó en las frías aguas de la costa de Massachusetts. Ha sobrevivido a mucho. Un accidente de avión en Costa Rica, donde pasó 2 noches en la selva con costillas rotas, ataques de tiburones y tormentas. Pero lo que le sucedió el 11 de junio de 2021 eclipsó todo. Esa mañana se sumergió a una profundidad de aproximadamente 14 metros. El agua estaba turbia, con poca visibilidad. A su alrededor nadaban bancos de peces pequeños, que son la comida de los depredadores. De repente, Michael sintió un golpe poderoso, como si un tren de carga lo golpeara. Luego, todo se volvió oscuridad. Un tiburón fue su primer pensamiento. Me atrapó un gran tiburón blanco. Comenzó a palpar el entorno a su alrededor. No sentía los dientes, no sentía dolor por mordeduras. Solo sentía unos músculos extraños y suaves pulsando, apretándolo por todos lados. Y entonces comprendió la aterradora verdad. Estaba dentro de algo vivo. Y ese algo estaba nadando. Dios mío, estoy en la boca de una ballena. Está tratando de tragármelo. Este es el final. Voy a morir aquí. Michael pensó en su esposa e hijos. Aún tenía el regulador del tanque de buceo en la boca. Podía respirar.
Pero, ¿por cuánto tiempo más le quedaba aire? ¿Y qué pasaría cuando la ballena se sumergiera más profundo? Era una ballena jorobada. Estos gigantes se alimentan abriendo la boca de par en par y tragando toneladas de agua junto con los peces. Michael simplemente se encontraba en el camino de un gigante que estaba comiendo. Estuvo dentro de la ballena alrededor de 30 a 40 segundos. Fueron los segundos más largos de su vida. Comenzó a agitarse desesperadamente, dando patadas contra los dientes de la ballena. A la ballena no le gustó eso. Un objeto extraño en la garganta, y aún en aletas, claramente era una molestia. De repente, Michael vio una luz. La ballena salió a la superficie y comenzó a mover la cabeza de un lado a otro. Luego exhaló con fuerza y expulsó su comida equivocada. Michael salió volando al aire y cayó de nuevo al agua. Su compañero en el bote, Joe Francis, vio todo con sus propios ojos. Sacó a Michael, que estaba en estado de shock, pero consciente. «Estuve en la boca de una ballena. Intentó comerme», murmuró el buceador. En el hospital, los médicos encontraron solo contusiones severas en tejidos blandos y un esguince en la rodilla. Ningún hueso roto. La ballena, que no tiene dientes, solo barbas, simplemente lo masticó y lo escupió. Michael Packard se convirtió en la única persona en la historia moderna que estuvo dentro de una ballena y regresó para dar una entrevista. Michael estuvo en el estómago de un leviatán, pero los héroes de la próxima historia se convirtieron en comida, pero no para ballenas, sino unos para otros. Esta es la sombría historia del ballenero Essex, que inspiró a Melville a escribir Moby Dick. Es la historia de cómo las personas, tras perder su barco después del ataque de una ballena, estuvieron a la deriva durante meses y tiraron suertes. Historia número 16. El verdadero Moby Dick y la suerte de muerte. El 20 de noviembre de 1820, en el Océano Pacífico, a miles de millas de las costas de América del Sur, ocurrió un evento que los marineros consideraron imposible. Un enorme cachalote de 26 metros atacó al ballenero Essex. No fue un accidente. La ballena actuó de manera deliberada. Él embistió el barco con la cabeza 2 veces. Los golpes fueron de tal fuerza que el casco de madera se agrietó y la embarcación comenzó a hundirse. La tripulación de 20 personas logró salvarse en 3 botes salvavidas, pequeñas embarcaciones. Tenían un poco de pan y agua. La tierra más cercana de las Islas Marquesas estaba lejos, pero el capitán Jorge Pollard temía navegar allí, temiendo a los caníbales. La ironía del destino era que al evitar a los caníbales, ellos mismos se convirtieron en uno de ellos. Decidieron navegar hacia el este, rumbo a América del Sur. Esa fue una decisión fatal. Contra el viento y las corrientes, el camino era el doble de largo. Pronto se acabó la comida. La gente comenzó a morir de sed y agotamiento. Al principio tiraron los cuerpos por la borda, pero luego el hambre se volvió insoportable. El primero que comieron fue un marinero muerto en el bote del capitán. En el otro bote, la gente hacía lo mismo. Pero el momento más aterrador fue la lotería. Cuando se acabaron los muertos y los vivos estaban al borde de la locura, el capitán Pollard propuso sortear. ¿Quién moriría para que los demás pudieran vivir? El que sacó la corta fue Owen Coffin, el primo del capitán, un joven de 17 años. Llorando, ofreció ocupar su lugar, pero Owen se negó. No, el sorteo es el sorteo. Luego sortearon quién sería el verdugo. Eso le tocó a su amigo, Charles Ramsdale. Ramsdale disparó a su amigo, y lo comieron. Derivaron durante 90 días. Cuando los encontraron, cada uno en su bote se separaron. Los sobrevivientes estaban en un estado de completa locura. En uno de los botes encontraron al capitán Pollard y a un marinero que masticaban los huesos de sus compañeros. Ni siquiera querían entregarlos a los rescatadores. De 20 personas, solo sobrevivieron 8. Esta historia impactó a América. Herman Melville, al escucharla, escribió Moby Dick, pero terminó la novela en el momento del hundimiento del barco, sin atreverse a describir los horrores del canibalismo. El capitán Pollard volvió a salir al mar, pero su segundo barco también naufragó. Los marineros comenzaron a considerarlo un Iona, un maldito. Terminó sus días como vigilante nocturno en Nantucket. Cada año, en el aniversario del hundimiento del Essex, se encerraba en una habitación y ayunaba, recordando el sabor de la carne de su hermano. La gente en el Essex se convirtió en caníbales contra su voluntad,
Pero el héroe de la siguiente historia se convirtió en leyenda por haber salvado miles de vidas sin salir de su oficina. Era un meteorólogo que predijo el huracán más aterrador en la historia de Estados Unidos, pero nadie le creyó debido a la arrogancia de sus superiores. Esto es sobre el huracán de Galveston e Isaac Klein. Los héroes de la siguiente historia son un faro. Un faro en la isla Flannan, de donde desaparecieron sin dejar rastro 3 cuidadores, dejando la escena intacta y extrañas anotaciones en el diario. Historia número 17. El misterio de la isla Flannan. Diciembre de 1910. Las Islas Flannan son un grupo de rocas en el Atlántico al oeste de Escocia. En la más grande de ellas, Eilean Mor, se erguía un faro. Allí estaban de guardia 3 cuidadores experimentados, James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. El 15 de diciembre, el capitán del vapor Arctor notó que el faro no iluminaba. Informó de esto a la costa, pero debido a la tormenta, el barco de rescate Hesperus solo pudo acercarse a la isla el 26 de diciembre. Lo que encontraron los rescatadores se convirtió en uno de los más espeluznantes misterios marítimos del siglo. En la isla no había nadie. Las puertas del faro y la puerta de entrada estaban cerradas con llave. Dentro estaba limpio y ordenado. Las camas estaban hechas. El reloj en la pared se había detenido. En la mesa de la cocina había comida, carne, encurtidos, pan. Una silla estaba volcada, como si alguien se hubiera levantado deprisa. El único signo de vida era un canario en la jaula que casi había muerto de hambre. Los rescatistas registraron toda la isla, encontraron señales de destrucción en el muelle oeste. Barandillas de hierro dobladas, un bloque de hormigón desplazado que pesaba 1 tonelada. Parecía que hubo una fuerte tormenta. Pero, ¿por qué los guardianes salieron durante la tormenta? Las instrucciones prohibían estrictamente abandonar el faro en mal tiempo. Lo más extraño era el diario de a bordo. Las últimas anotaciones fueron hechas por Thomas Marshall el 12 de diciembre. Tormenta de tal fuerza que nunca he visto. Ducat está muy callado. MacArthur llora. MacArthur era un viejo lobo de mar, un rufián y un borracho. Imaginarlo llorando era imposible. 13 de diciembre. La tormenta continúa. Rezamos a Dios. Los guardianes de los faros eran personas severas. La oración era una rareza para ellos. El 15 de diciembre, el faro ya no brillaba. ¿Qué sucedió? La versión oficial. 2 guardianes fueron arrastrados por una ola en el muelle, y un tercero corrió a ayudarles, volcando la mesa y también pereciendo. ¿Pero por qué la puerta estaba cerrada y por qué uno de ellos salió sin abrigo? Su impermeable quedó colgado en el gancho. Los habitantes del lugar susurraban sobre espíritus marinos, sobre aves gigantes, sobre la locura que había apoderado al hombre. Se decía que uno mató a 2 y se lanzó al mar. El misterio de los 3 guardianes nunca fue resuelto. El faro en la isla Flannan sigue funcionando. Ahora es automático. Pero los marineros al pasar se persignan, recordando a aquellos que desaparecieron, dejando solo silencio y relojes detenidos. Los guardianes desaparecieron sin dejar rastro, pero la heroína de la siguiente historia dejó una huella que se puede ver desde el espacio. Fue la primera mujer oceanógrafa que cartografió el fondo del océano, demostrando que no era plano, sino lleno de montañas y cañones, y descubrió la dorsal mesoatlántica sin salir de su oficina. Historia número 18. La chica que vio el fondo del océano sin mojarse los pies. A mediados del siglo XX, la gente sabía más sobre la superficie de la Luna que sobre el fondo del océano. Se creía que el fondo era una llanura plana y aburrida, cubierta de sedimento. Marie Tharp era geóloga. En los años 40, las mujeres en la ciencia no eran tomadas en serio. No le permitían salir al mar en buques de investigación. Existía la superstición de que una mujer en un barco traía mala suerte. Por eso Marie se quedaba en el sótano del Observatorio Geológico Lamont en Nueva York. Le llevaban rollos de papel con datos de ecosondas. La ecosonda envía una señal sonora al fondo, y por el tiempo de retorno del eco se puede determinar la profundidad. Eran solo columnas de números, millones de cifras. Marie tomaba estos números y los convertía en un dibujo. Punto por punto, línea por línea. Dibujó perfiles del fondo del Océano Atlántico. En 1952 notó algo extraño. En todos sus perfiles,
Justo en el medio del océano había un hoyo, una grieta imaginaria. Comparó los datos y comprendió que a lo largo de todo el océano Atlántico, de norte a sur, se extendía una gigantesca cadena montañosa, y en su centro, un valle de rift. Eso significaba que el fondo del océano no solo existe, sino que se mueve y se desplaza. Esto fue la confirmación de la teoría de la deriva continental, que en ese tiempo se consideraba una herejía y un cuento científico. Cuando Marie mostró sus mapas a su supervisor Bruce Heisen, él se rió. «Esto parece fantasía de niña», dijo. La hizo rehacer los mapas una y otra vez, pero la fantasía no desaparecía. Marie Tharp pasó años demostrando que tenía razón. Superpuso un mapa de los epicentros de los terremotos sobre su mapa del fondo. Coincidieron a la perfección. Los terremotos ocurrían exactamente donde ella había dibujado las fallas. En 1977, el National Geographic Society publicó su mapa del fondo del Océano Mundial. Fue una obra maestra. La gente vio que bajo el agua se esconden montañas más altas que el Everest y cañones más profundos que el Gran Cañón. Marie Tharp hizo uno de los mayores descubrimientos en la historia de la geología. Usando solo un lápiz, regla y su imaginación, vio lo invisible. Marie dibujó el mapa del fondo, pero el héroe de la siguiente historia intentó recorrer ese fondo en un traje de buceo que él mismo hizo de un barril y piel. Quería encontrar tesoros de un galeón español, pero solo encontró la muerte, convirtiéndose en víctima de su propia codicia y de un mal ingeniero. El héroe de la siguiente historia es un hombre que sobrevivió a la picadura de la medusa más venenosa del mundo, la avispa de mar. Su veneno mata en 3 minutos, pero él sobrevivió porque su corazón se detuvo y luego volvió a latir. Esta es la historia de una niña australiana de 10 años. Historia número 19. El beso de la avispa de mar. Australia, Queensland, diciembre de 2009. La niña de 10 años, Rachel Shardlow, estaba nadando en el río Calliope con su hermano. Era un día caluroso. El agua estaba turbida. Rachel no vio al asesino transparente nadando cerca. La avispa de mar es una medusa cuyo veneno se considera uno de los más mortales del mundo. Una sola puede matar a 60 hombres adultos. Sus tentáculos, que miden hasta 3 metros, están cubiertos de millones de células urticantes que disparan veneno al más mínimo contacto. El dolor de la picadura es tan intenso que la víctima a menudo muere de shock por dolor o de un ataque al corazón antes de llegar a la orilla. Los tentáculos de la avispa de mar se enredaron en las piernas de Rachel. Ella gritó. Su hermano la sacó a la playa. La escena era horrible. Los tentáculos aún colgaban de sus piernas, hundiéndose en su piel. Rachel perdió el conocimiento. Dejó de respirar. Normalmente las personas mueren en 2 o 3 minutos. El veneno ataca el corazón, el sistema nervioso y la piel simultáneamente. Pero Rachel sobrevivió. Los médicos en el hospital no podían creer lo que veían. La niña tenía cicatrices monstruosas en las piernas, parecidas a marcas de látigo. Se suponía que debía detener su corazón para siempre. Los expertos creen que la salvó un milagro, y posiblemente que los tentáculos no liberaron todo el veneno de inmediato, o que su joven organismo resultó ser increíblemente resistente. Pasó 6 semanas en el hospital. Tuvo que reaprender a caminar, ya que el veneno dañó los nervios de sus piernas. Las cicatrices permanecerán de por vida. Rachel Shardlow es la única persona conocida que sobrevivió a un contacto tan extenso con una avispa de mar y permaneció viva. Los científicos todavía estudian su caso, tratando de entender por qué el veneno no funcionó a su máxima capacidad. Rachel sobrevivió al veneno, pero el héroe de la siguiente historia sobrevivió después de que su barco se partió por la mitad en la tormenta más fuerte en la historia de las operaciones de rescate de los Estados Unidos. Esta es la historia de la Guardia Costera y el petrolero Pendleton. Historia número 20. El rescate imposible del Pendleton. Febrero 1952, Nueva Inglaterra. En la costa se desató un nor'easter, una tormenta invernal de monstruosa fuerza. Las olas alcanzaban 20 metros de altura. El viento despojaba los techos de las casas. En el mar estaban 2 petroleros T2, Fort Mercer y Pendleton. Estos barcos, construidos durante la guerra, tenían un defecto de construcción. En agua fría, su acero se volvía quebradizo. Ambos petroleros se partieron por la mitad.
La Guardia Costera volcó todas sus fuerzas en el rescate del Fort Mercer, pero nadie sabía sobre el Pendleton. Su radio se rompió durante el naufragio. El radar de la estación Chatham detectó accidentalmente un fragmento del Pendleton, la parte de popa, donde quedaban 33 personas, a solo unas pocas millas de la costa. Pero los principales barcos de rescate estaban lejos. En la estación solo quedaba un pequeño bote a motor CG-36.500, de solo 10 metros. Estaba comandado por el contramaestre de primera clase Bernie Webber. Tenía 24 años. Le ordenaron salir al mar. Era una orden suicida. Salir en una tormenta así en un barco de madera a través de un banco de arena, donde las olas son especialmente furiosas, era imposible. Bernie reunió un equipo de voluntarios. 3 hombres aceptaron ir con él. Todos vamos a morir, dijeron, pero se subieron al bote. Cuando pasaban el banco de arena, una ola rompió el parabrisas del bote y desvió la brújula. Bernie se quedó sin navegación en la oscuridad y la tormenta de nieve, pero no dio la vuelta. Encontraron la popa del Pendleton. Un gigantesco trozo de acero se balanceaba en las olas, a punto de volcarse. Las personas en la cubierta bajaron la escalera de tormenta. El bote de Bernie estaba diseñado para 12 personas. En el petrolero había 33. Bernie decidió llevar a todos. Acercó el bote al costado del petrolero, aprovechando el momento entre las olas. Las personas saltaban una tras otra. 20, 30, 32 personas se lanzaron. Un marinero cayó al agua y murió. Su cuerpo fue aplastado por el casco del bote. El bote CG-36.500, sobrecargado 3 veces, sin brújula y en medio de la tormenta, avanzaba lentamente hacia la costa. Bernie la guiaba por intuición y por la luz de los faros desde la orilla, aunque no eran visibles debido a la nieve. Llegaron al muelle. Bernie Webber y su equipo rescataron a 32 personas en un bote que debía hundirse. Esto es considerado el mayor rescate en embarcaciones pequeñas en la historia de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Bernie salvó a las personas en el bote, pero el héroe de la siguiente historia trató de salvarse en una puerta. Sí, esta es una historia real que inspiró la escena en Titanic. El japonés Masabumi Hosono sobrevivió al Titanic, pero su vida después de eso se convirtió en un infierno de vergüenza. Historia número 21. El samurái que no debería haber sobrevivido. Masabumi Hosono fue el único japonés a bordo del Titanic. Era un funcionario del Ministerio de Transporte que regresaba de un viaje a Rusia. En aquella fatídica noche, dormía en una cabina de segunda clase. Cuando comenzó la evacuación, Hosono subió a la cubierta. Vio cómo los oficiales contenían a la multitud, permitiendo pasar solo a mujeres y niños. Se resignó a la muerte. Pensaba en su esposa y sus hijos, a quienes ya no vería. Como verdadero samurái, estaba dispuesto a aceptar su destino con honor. Pero entonces, un oficial que bajaba el bote número 10 gritó: «¡Quedan 2 lugares más!». Un hombre saltó. Hasona vio su oportunidad. Su instinto de supervivencia fue más fuerte que el código de honor. Saltó detrás. Se salvó. Pero cuando regresó a Japón, su vida se convirtió en una pesadilla. En ese momento, en Japón reinaba el espíritu del sacrificio samurái. Se creía que un hombre debía morir, pero no salvarse empujando a mujeres y niños. Aunque Hasona no empujó a nadie, ocupó un lugar libre. Los periódicos lo llamaron cobarde. Lo despidieron de su trabajo. En los libros de texto escolares lo presentaban como un ejemplo de comportamiento vergonzoso. No seas como ese hombre. Le llegaban cartas instándolo a cometer harakiri. Hasona vivió en la vergüenza hasta el final de sus días. Murió en 1939, como un hombre roto. Solo en los años 90, tras el estreno de la película de Cameron, se publicó su diario. En él describía ese horror y la decisión instantánea que tomó. El mundo y Japón finalmente entendieron que no era un cobarde, sino simplemente un hombre que quería vivir. Fue rehabilitado póstumamente, pero el precio de un salto al bote resultó ser más terrible que la muerte en aguas heladas. El héroe de la siguiente historia es un hombre que sobrevivió en el océano gracias a la basura. Construyó una balsa con botellas de plástico y navegó en ella a través del Océano Pacífico para demostrar que el plástico es un recurso. David de Rothschild y sus plásticos. Historia número 22. El viaje a la isla de basura.
David de Rothschild, heredero de la famosa dinastía bancaria, podría haber vivido una vida en lujo, sin preocuparse por nada, pero eligió otro camino. Se convirtió en ecólogo e investigador. Le preocupaba el gran parche de basura del Pacífico, una isla gigante de plástico flotando en el océano. Decidió llamar la atención sobre este problema de la forma más extravagante posible. Decidió construir un barco de basura y cruzar el Océano Pacífico en él. Su catamarán se llamó Plásticos en honor a Kon-Tiki, de Thor Heyerdahl. El casco del barco estaba hecho de 12.500 botellas de plástico usadas. Las botellas estaban llenas de hielo seco para darles rigidez. La estructura estaba hecha de plástico reciclado Sritex. Incluso el mástil era una tubería de aluminio reciclada. Todo estaba unido con pegamento de nueces de anacardo y caña de azúcar. En marzo de 2010, Plásticos partió de San Francisco. A bordo había 6 personas. Era un barco extraño. Chirriaba, se balanceaba, pero navegaba. El viaje tomó 128 días. Recorrían 8.000 millas náuticas, casi 15.000 kilómetros. Sobrevivieron a tormentas, calor y averías. Vivieron en esta isla flotante de basura, alimentándose de hortalizas que cultivaban en un pequeño jardín en la cubierta. Vieron ballenas y delfines, pero también vieron ese mismo plástico flotando en el agua, del que estaba hecho su barco. David y su equipo llegaron a Sydney en julio. Los recibieron como héroes. Plásticos demostró que la basura no es un final, sino el comienzo de algo nuevo, que de lo que desechamos se puede construir un medio para un gran viaje. David navegaba sobre botellas, pero el héroe de la siguiente historia navegó sobre una estampilla. Más bien, se envió a sí mismo por correo. Rex Pierce era un atleta australiano que quedó atrapado en Londres sin dinero y decidió enviarse a casa en una caja, como carga. Historia número 23. El hombre paquete. Londres, 1964. Rex Pierce, un lanzador de jabalina australiano, llegó a Inglaterra para una competencia, pero sufrió una lesión. Perdió la esperanza de competir en los Juegos Olímpicos y con ello también perdió el dinero. Le robaron la billetera. Rex quería regresar a casa, a Perth, a la familia y al cumpleaños de su hija, pero el boleto de avión costaba una fortuna. Trabajando en el departamento de carga del aeropuerto, se enteró de que era posible enviar cargas con pago al recibir. El destinatario paga. Y así surgió un plan descabellado. Encontró una caja de madera de 1.5 por 1 por 1 metro. La acondicionó con correas para no moverse dentro. Colocó una almohada, una manta, 2 botellas de espaguetis enlatados, una botella de agua y una botella vacía para el baño. Le pidió a un amigo que atornillara la caja por fuera y que pegara la etiqueta. ¡Pintura! Con cuidado, entregar en Perth. Y Rex emprendió su viaje. Su travesía duró 63 horas. Primero lo cargaron en un avión hacia París, luego hacia Bombay. En Bombay, la caja se quedó al sol durante 4 horas. Dentro, hacía calor como en un horno. Rex estaba solo en calzoncillos, sudando profusamente, aterrorizado de moverse. Luego, los cargadores voltearon la caja al revés. Estaba colgado de las correas como un murciélago, recordaba Rex. La sangre se acumulaba en su cabeza. Pensé que iba a morir. Por suerte, lo voltearon nuevamente. En el avión, salía de la caja por la noche, cuando no había nadie en la bodega de carga, para estirar las piernas y orinar en la botella que había dejado sobre la caja, lo que generó la confusión de los cargadores en el destino. Cuando aterrizó en Perth, escuchó el acento australiano familiar de los cargadores. Vaya, qué caja tan pesada. Abrámosla. Quizás haya cerveza. Rex se quedó quieto, pero no abrieron la caja. Lo llevaron a un almacén. Cuando todos se fueron, Rex golpeó la pared de la caja y salió a la libertad. Estaba sucio, apestoso, pero feliz. Regresó a casa a tiempo. No pagó un solo centavo por el vuelo. La aerolínea, al enterarse de esto, estaba furiosa, pero luego lo perdonó por su ingenio y porque se convirtió en un héroe popular. Rex se envió por correo, pero el héroe de la siguiente historia casi se envió al espacio. Era un entusiasta que quería ser el primer astronauta de Zambia y entrenaba a su equipo rodándolos en un barril desde una colina. Historia número 24. Afronautas de Edward Ancolosa. Zambia, 1964.
El mundo seguía de cerca la carrera espacial entre los Estados Unidos y la URSS. Pero en el corazón de África, un maestro escolar, Edward Makuka Ankolosa, decidió que Zambia también debía volar hacia las estrellas. Fundó la Academia Nacional de Ciencias, Investigación Espacial y Filosofía de Zambia. Su objetivo era enviar a Marte a 12 personas, 10 gatos y además a una misionera. Ankolosa estaba serio. Reclutó voluntarios, astronautas. Su campo de entrenamiento estaba ubicado en una granja abandonada cerca de Lusaka. Los métodos de entrenamiento eran únicos. Para simular la ingravidez, Ankolosa sentaba a los cadetes en un barril de petróleo y los hacía rodar colina abajo. Cuando salieron, tambaleándose por el mareo, él les hacía caminar sobre las manos, pues en Marte la gravedad es más débil. Para acostumbrarlos a las sobrecargas, los colgaba de una cuerda en una rama de árbol y los balanceaba. Su cohete, llamado Dekalu-1, era un barril de aluminio con una nariz soldada. Ankolosa planeaba lanzarlo con una gigantesca catapulta. Catapultas. Carl. Escribía cartas a la UNESCO, pidiendo 7 millones de libras esterlinas. Escribía a Moscú y Washington, ofreciendo cooperación. El mundo se reía. Los periodistas llegaban a hacer reportajes sobre el loco africano, pero para Ankolosa era una cuestión de honor. Quería demostrar que los africanos también podían soñar en grande. Desafortunadamente, su sueño se estrelló contra la realidad. Una de sus astronautas, Matam Bamba, de 17 años, a quien planeaba enviar a Marte primero con unos gatos, quedó embarazada y sus padres la sacaron del programa. Otros cadetes se dispersaron. Nadie dio dinero. El programa espacial de Zambia se cerró sin despegar de la Tierra. Pero Edward Ankolosa permaneció en la historia como el hombre con el sueño más loco y bondadoso del continente. Quería regalarle a su pueblo las estrellas, usando barriles y entusiasmo. El héroe de la siguiente historia es un hombre que sobrevivió en la Antártida cuando su barco quedó atrapado en los hielos y él y su tripulación caminaron sobre el hielo, y luego navegaron en una balsa. Este es Ernest Shackleton, un clásico de supervivencia. Historia número 25. El infierno helado de Ernest Shackleton. Ernest Shackleton estaba obsesionado con la Antártida. En 1914 partió en la expedición imperial transantártica. El objetivo era ambicioso, cruzar el continente helado a pie. Su barco, el barco de madera Endurance, era uno de los más resistentes del mundo. Pero el Ártico se ríe de la arrogancia humana. En enero de 1915, a solo un día de camino de la costa, el Endurance quedó atrapado en los hielos. El barco se convirtió en una nuez en las tenazas. 28 personas quedaron atrapadas. Derivaron con los hielos durante 10 meses. Vivieron en el barco, jugaron al fútbol sobre el hielo, criaron perros. Shackleton mantuvo una disciplina férrea. En octubre, el hielo comenzó a presionar. Las vigas de madera del Endurance crujieron como cerillas. El capitán ordenó abandonar el barco. Sacaron 3 botes y provisiones sobre el hielo. El 21 de noviembre miraron cómo su hogar, su arca, se hundía lentamente bajo el hielo. Se quedaron solos. Derivaron en un témpano durante otros 5 meses. Comieron pingüinos y focas. Cuando el témpano comenzó a derretirse, bajaron los botes al agua. Durante 5 días remararon en aguas heladas entre icebergs hasta que llegaron a la deshabitada isla Elefante. Era la primera vez en 497 días que pisaban tierra firme. Pero esto no era un salvamento. La isla era una roca expuesta a todos los vientos. No había posibilidades de ser rescatados. Y entonces Shackleton tomó la decisión más desesperada de su vida. Él y 5 de sus mejores hombres se metieron en el bote más resistente, el James Caird. Su objetivo era la isla Georgia del Sur, donde había una base ballenera. A ella había 1.300 kilómetros de los océanos más tempestuosos del planeta. Remaron durante 17 días. Las olas heladas del tamaño de una casa amenazaban con tragárselos. Achicaban el agua con cascos. Su ropa se convirtió en una coraza de hielo. Se orientaban por el sol, que solo habían visto unas pocas veces. Lograron llegar, pero los arrojó a la parte deshabitada de la isla. Para llegar a la base ballenera, tenían que cruzar montañas y glaciares que nadie había atravesado antes. Shackleton y 2 de sus hombres, sin mapas, sin equipo de escalada, con botas con clavos,
recorrieron este camino en 36 horas sin dormir. Cuando sucios, desgreñados, pareciendo salvajes, entraron en el pueblo de balleneros, los niños salieron corriendo gritando. El jefe de la base no reconoció a Shackleton, a quien había visto un año antes, pero Shackleton no se detuvo. Organizó el rescate de los que quedaban en la isla Elefante. Después de 3 intentos fallidos debido al hielo, encontró un vapor chileno. Cuando se acercó a la isla, vio a sus hombres agitando sus brazos. Gritó por el megáfono. «¡Todos están vivos! ¡Todos están vivos, jefe!», respondió. Ernest Shackleton no alcanzó su objetivo. No cruzó la Antártida, pero logró algo mayor. Regresó a casa a todos sus hombres, a todos 28. Esta es la mayor historia de supervivencia y liderazgo en la historia. Shackleton salvó a las personas, pero el héroe de la siguiente historia salvó a las ballenas. Él era el capitán del buque Sea Shepherd, que embestía barcos balleneros japoneses, les lanzaba bombas de pintura y se convirtió en el ecoterrorista más buscado del mundo. Paul Watson. Historia número 26. El capitán que declaró la guerra a los balleneros. Paul Watson fue uno de los cofundadores de Greenpeace, pero en 1977 dejó la organización. Creía que las protestas pacíficas eran cosa de hippies. Para salvar el océano se necesitaban dientes, no carteles. Fundó la Sociedad de Protección de la Fauna Marina, el Pastor Marino. Su filosofía era simple, una lucha agresiva sin violencia. Esto significaba que nunca haría daño a un ser humano, pero haría todo lo posible por destruir las herramientas de asesinato: arpones, redes, barcos. Compró un viejo arrastrero, lo llamó Pastor Marino y levantó una bandera pirata. El alegre Roger con un tridente y un bastón de pastor, y comenzó su guerra. En 1979 encontró el barco ballenero portugués Sierra. Era un barco fantasma que cazaba ilegalmente, cambiando nombres y banderas. Watson les avisó por radio. Se rieron de él. Entonces Watson aceleró su barco y embistió a la Sierra. Golpeó al ballenero 2 veces, dejando un enorme agujero en el casco. La Sierra logró llegar al puerto, pero Watson no se detuvo. Unos meses después, sus hombres, bajo la cobertura de la noche, colocaron minas magnéticas en el casco de la Sierra y la hicieron volar. Se convirtió en el enemigo número 1 de las flotas balleneras de Japón, Noruega, Islandia. Sus métodos eran audaces y teatrales. Lanzaba bombas de ácido oleico, maloliente pero inofensivo, sobre las cubiertas de los balleneros. Las lanzaba con carretes de cuerdas resistentes, enredándolas en los ejes para detener el barco. Usaba láseres para cegar a los arponeros. Sus barcos, pintados de negro y parecidos a militares, embestían a los barcos japoneses en las aguas heladas de la Antártida. Era una verdadera guerra de guerrillas en el mar. Japón lo incluyó en la lista de los más buscados internacionalmente a través de Interpol. Fue arrestado en Alemania, Costa Rica. Escapó de arresto domiciliario. Lo critican por su radicalismo, lo llaman ecoterrorista. Pero Paul Watson dice, si el océano muere, nosotros moriremos. ¿Quién es el verdadero terrorista aquí? ¿El que salva ballenas o el que las mata? Ha salvado miles de ballenas, delfines y focas. Ha atraído la atención del mundo sobre el problema de la caza furtiva de una manera que ningún cartel podría. Watson embiste barcos, pero el héroe de la próxima historia, por el contrario, intentó mantener su barco a flote cuando fue atacado por orcas. Sí, esta es una historia real sobre cómo un grupo de orcas hundió sistemáticamente yates en las costas de España, y nadie sabe por qué. Historia número 27. La guerra de las orcas contra los yachters. El estrecho de Gibraltar. Desde 2020, algo extraño y aterrador ha estado ocurriendo en estas aguas. Las orcas, conocidas como orcas, comenzaron a atacar yates de vela. No son encuentros casuales, son ataques coordinados y deliberados. Un grupo de orcas, los científicos incluso les han puesto nombres. La líder se llama Blanca Gladys, se acerca al yate. No tocan grandes barcos de carga o pequeñas embarcaciones de pesca. Su objetivo son los veleros de entre 10 y 15 metros de longitud. Actúan según un patrón claro. Se acercan por la popa y comienzan a golpear el timón. Lo embisten con sus cabezas, rompen y muerden trozos. Cuando el timón está roto y el yate pierde el control,
simplemente se alejan, perdiendo interés. Desde 2020 se han registrado más de 500 de estos incidentes. 3 yates han sido hundidos. Los marineros están aterrorizados. Imaginen que navegan en alta mar y de repente, su yate empieza a ser sacudido y embestido por gigantescos depredadores blancos y negros. Se escucha el chirrido del metal contra la fibra de vidrio. Ustedes son absolutamente impotentes. Los científicos están perplejos. ¿Por qué? Hay varias teorías. La primera, venganza. Quizás Blanca Gladys o alguna de sus parientes fue herida alguna vez por un yate, golpeada por el timón o enganchada con una línea. Y ahora enseña a sus congéneres a atacar a sus agresores. Esto se asemeja al comportamiento de los elefantes, que comienzan a atacar pueblos después de que los cazadores matan a su líder. La segunda teoría. Las orcas son animales muy inteligentes y sociales. Quizás esto sea simplemente una nueva moda. Un juego peligroso que inventaron jóvenes individuos por aburrimiento. Se dieron cuenta de que si rompen el timón, el yate comienza a girar de una manera divertida. La tercera teoría. Ruido. Los yates modernos utilizan pintura anti-fouling que puede emitir un sonido desagradable para las orcas, o simplemente les molesta el ruido de los motores. Las autoridades españolas y portuguesas emiten advertencias para los yaters, aconsejándoles evitar ciertas zonas. Pero las orcas son inteligentes, cambian sus áreas de caza. Esta historia es única. Es el primer caso documentado en que toda una especie de mamíferos marinos comienza una guerra sistemática contra un tipo específico de barcos humanos. Nos acostumbramos a considerarnos los dueños del océano, pero las orcas en las costas ibéricas nos recuerdan que somos solo huéspedes aquí. Las orcas rompieron timones, pero el héroe de la próxima historia, por el contrario, construyó una embarcación que no tenía ni timón ni vela. Quería demostrar que los antiguos polinesios podían cruzar el océano y construyó para ello una balsa de troncos de balsa. Thor Heyerdahl y su Kon-Tiki. Historia número 28. Viaje en troncos a través del océano. En 1947, el antropólogo noruego Thor Heyerdahl era el hazmerreír del mundo científico. Propuso la teoría de que las islas de Polinesia no fueron colonizadas desde Asia, como todos creían, sino desde América del Sur. «Esto es imposible», le decían los científicos. Los antiguos incas no tenían barcos capaces de cruzar el Océano Pacífico, solo tenían balsas primitivas. Cansado de las burlas, Heyerdahl decidió probar su teoría con hechos. Viajó a Perú. Junto con 5 compañeros, construyeron una balsa usando solo los materiales que estaban disponibles para los incas hace miles de años. 9 enormes troncos de balsa, el más ligero del mundo, los ataron con cuerdas de fibra de jute. Construyeron una pequeña cabaña de bambú, instalaron un mástil de madera de mangle y una vela cuadrada con la imagen del dios Kon-Tiki Viracocha. La balsa no tenía ni un solo clavo, ni una sola pieza metálica. El 28 de abril zarparon del puerto de Callao. Era una travesía a ciegas. La balsa era prácticamente incontrolable. No podían navegar contra el viento o la corriente. Solo podían dejarse llevar, esperando que la corriente de Humboldt los llevara a Polinesia. Pasaron 101 días solos en el océano. Estaban rodeados de vida, que no se ve desde la cubierta de un gran barco. Por la noche, el agua brillaba con plancton. Los peces voladores saltaban a la balsa, convirtiéndose en desayuno. Capturaban atunes y tiburones. Una noche, un enorme tiburón ballena, el ser viviente más grande del océano, se frotaba contra el tronco debajo de ellos. Sobrevivieron a 2 tormentas. Las olas pasaban sobre la balsa, pero no podían hundirla. Los troncos de balsa eran como corchos. Las cuerdas se humedecieron, pero no se rompieron. Después de 101 días y 8.000 kilómetros de viaje, vieron tierra. Era el atolón de Raroya en el archipiélago de Tuamotu. Chocaron contra un arrecife de coral. El impacto fue terrible. La balsa se desmoronó, pero los 6 miembros de la tripulación llegaron a la orilla con vida. Thor Heyerdahl demostró su teoría. Cruzar el océano en una balsa era posible. Aunque investigaciones genéticas modernas confirmaron que los polinesios vinieron de Asia, el viaje de Kon-Tiki siguió siendo la mayor aventura del siglo XX. Fue un himno a la valentía, creyendo en su idea y en que, a veces, para probar la verdad,
Solo hay que construir una balsa y navegar. El héroe de la siguiente historia es un hombre que encontró el mayor tesoro en la historia. Barry Clifford, quien descubrió un barco pirata cargado de tesoros del negro Sam, Bellamy. Historia número 29. Los tesoros del negro Sam. Barry Clifford era un buzo y buscador de aventuras. Desde niño estaba obsesionado con la leyenda del negro Sam Bellamy, el pirata más rico de la época dorada. Bellamy no era como otros piratas. Se llamaba a sí mismo el Robin Hood del mar. Robaba a los ricos, pero era generoso con su tripulación. Su buque insignia era el barco Whydah Galley, un antiguo galeón esclavista que había capturado. Whydah estaba lleno de tesoros robados de 53 barcos, oro, plata, marfil. En 1717, Whydah se encontró con una terrible tormenta cerca de la costa de Cape Cod, Massachusetts. El barco chocó contra un banco de arena y se hundió. De 146 piratas, solo sobrevivieron 2. Los tesoros quedaron en el fondo. Durante 300 años, los cazadores de tesoros intentaron encontrar Whydah, pero el océano guardó su secreto. Barry Clifford dedicó toda su vida a esto. Estudió mapas antiguos, diarios de sobrevivientes y archivos. Sabía que el barco yacía en algún lugar cerca de las costas de Wellfleet. En 1982 comenzó la búsqueda. Vendió su negocio, hipotecó su casa y reunió a un equipo de entusiastas. Trabajaban en una pequeña embarcación, utilizando magnetómetros para detectar anomalías en el fondo marino. Durante 2 años, nada. Solo latas oxidadas y anclas viejas. El dinero se acababa y el equipo estaba al borde de la rebelión. Y entonces, en 1984, su magnetómetro mostró una señal fuerte. Los buceadores descendieron. A una profundidad de solo 4 metros, bajo una capa de arena, tocaron algo sólido. Era la campana del barco. Cuando la levantaron y limpiaron de conchas, apareció la inscripción The Whydah Galley 1716. La habían encontrado. Era el único barco pirata auténtico en el mundo que se había encontrado jamás. Y los tesoros estaban allí. Decenas de miles de monedas de oro y plata, doblones españoles y reales, joyas africanas de oro, cañones, pistolas. Pertenencias personales de los piratas. Barry Clifford se convirtió en el propietario del mayor tesoro pirata de la historia. Pero no lo vendió. Fundó un museo donde exhibió todos los artefactos para contar al mundo la verdadera historia de los piratas, no de personajes de cuentos, sino de personas reales. Demostró que un sueño infantil, respaldado por la perseverancia y un enfoque científico, puede llevar a tesoros de los que otros solo leen en libros. Clifford encontró el oro de los piratas, pero el héroe de nuestra última, 30ª historia, encontró algo más valioso. Encontró un pez que se creía extinto hace 65 millones de años. Sostuvo en sus manos un fósil vivo contemporáneo de los dinosaurios. Esta es la historia de Marjorie Courtney Latimer y el celacanto. Historia número 30. El pez del fondo del tiempo. Marjorie Courtney Latimer fue la curadora de un pequeño museo en el pueblo de East London, Sudáfrica. Era una naturalista apasionada, pero no tenía dinero para expediciones, así que se hizo amiga de los pescadores locales. Ellos le traían extrañas criaturas atrapadas en sus redes. El 22 de diciembre de 1938, justo antes de Navidad, recibió una llamada del capitán Hendrik Gossen. «Señorita Latimer, hemos pescado un pez extraño. Vale la pena que lo vea». Marjorie fue al puerto. En la cubierta, entre un montón de peces, había algo. Era un enorme pez de 1,5 metros de largo, de color azul acero, con grandes ojos saltones, pero lo más extraño eran sus aletas. No parecían aletas, sino patas carnosas y cortas. Los pescadores querían tirarlo por la borda, pero Marjorie sintió que tenía algo especial delante de ella. Convenció a un taxista, que se quejaba de que le estropearían el tapizado, de llevar el pez al museo. Comenzó a buscarlo en libros de texto. No encontró nada similar. Escribió una carta al profesor James Smith, su paleontólogo de la Universidad de Rhodes. Hizo un boceto del pez y lo adjuntó a la carta. Smith recibió la carta en enero. Miró el dibujo y casi se cae de la silla. Reconoció a este pez. Había visto su imagen en libros de paleontología. Era un celacanto, un pez del grupo de los peces lobulados.
que se consideraban antepasados de todos los vertebrados terrestres. Pero había un problema. Los telacantos se extinguieron hace 65 millones de años junto con los dinosaurios. Encontrar un celacanto vivo es como encontrar un tiranosaurio vivo en tu jardín. Smith envió un telegrama a Marjorie pidiéndole que conservase urgentemente el esqueleto y las branquias. Pero ya era tarde. En el museo no había nevera. El pez comenzó a descomponerse. Marjorie, llorando, se lo entregó a un taxidermista, que hizo un espécimen, pero desechó las vísceras. Cuando Smith llegó y vio el espécimen, confirmó que era ese celacanto. La noticia sacudió el mundo científico. Fue el mayor descubrimiento zoológico del siglo XX. Un fósil vivo, que había sobrevivido a las extinciones masivas, se escondía en las profundidades del Océano Índico. Marjorie Curtin Latimer, una modesta curadora de un museo provincial, entró en la historia, y el pez fue nombrado en su honor como Latimeria chalumnae. La búsqueda de un segundo ejemplar tomó 14 años, pero aquel primer pez, capturado por casualidad, demostró que el océano es una máquina del tiempo, que guarda en sus profundidades secretos que ni siquiera nos atreveríamos a soñar. Nuestro viaje ha terminado. Lanzamos el ancla. Hemos visto cómo el océano puede matar y cómo puede salvar. Hemos visto cómo las personas se convertían en monstruos y cómo los animales se convertían en héroes. El mar no es solo un paisaje, es un ser vivo con su propio carácter, sus propias leyes y sus secretos. Y todavía espera a aquellos que se atrevan a desentrañarlos. Hasta la próxima,